Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Víctor Alfonso Sartuche Cobos, soy profesor investigador de la Escuela Superior de Actopan en el programa de Derecho. Y en esta ocasión quiero compartirles un tema particular que tiene que ver con los antecedentes del juicio de amparo, esta institución mexicana que lleva poco más de 150 años de vida institucional en nuestro país. Y pues yo quisiera retomar en esta ocasión este primer dato, ¿no? Entonces, el objetivo central de esta plática es comprender, ¿no? De manera muy general o breve los antecedentes del juicio de amparo mexicano. Y en este caso yo los he clasificado tanto en antecedentes externos como internos, a su vez los internos en antecedentes inmediatos y directos, ¿no? Que tuvieron o que dieron lugar al nacimiento de esta institución jurídica de naturaleza procesal en el siglo XIX. Habría que remarcar, ¿no? Que pues hoy en día el juicio de amparo es una institución jurídica procesal. Es el mecanismo por excelencia de protección de los derechos humanos al servicio de los gobernados. Y pues su historia pues data, ¿no? Prácticamente ya desde mediados prácticamente del siglo XIX. Y bueno, para entender, ¿no? A grandes rasgos cuáles son sus raíces de esta figura que se adoptó ya por el naciente Estado mexicano en 1841 de manera particular como un antecedente interno directo. Sin embargo, pues la historia de esta institución pues se remonta, ¿no? Desde el ámbito externo, es decir, desde el derecho internacional y ahí encontramos pues una diversidad, ¿no? De antecedentes particulares que fueron dando que fueron moldeando esa institución hasta que finalmente fue adoptada por el Estado mexicano en el régimen republicano. Y estos antecedentes, en primer lugar, pues tenemos desde la antigua Roma. En la antigua Roma había dos instituciones que se asimilan hoy en día, ¿no? A esta institución, incluso pues, a las dos vías que tenemos del amparo, o a las dos instancias más bien del juicio de amparo. Y esta primera figura llevaba por nombre interdicto de homine libero exhibendo, que significaba que se exhibiera al hombre libre, ¿no? Que había sido detenido con arbitrariedad. Entonces, pues este es un antecedente particular porque si nos remontamos a la historia nacional del juicio de amparo, el primer juicio de amparo que se reconoce, pues es el amparo indirecto y el primer tipo de amparo, pues es el amparo libertad o el habeas corpus, que significa la defensa del cuerpo, ¿no? Entonces, pues era contra estos abusos, ¿no? De privarles de la libertad pues esa figura, ¿no? Desde la antigua civilización en Roma. Y como una segunda instancia, digamos, como un recurso de apelación, esta es otra figura que es la intercesio. Y podemos entender, ¿no? Estas instituciones de naturaleza procesal, de primera y segunda instancia, aunque, bueno, muy alejado, muy en el contexto, ¿no? Social, político de aquella civilización. Un antecedente mucho más reciente, ¿no? Ya dentro digamos, de la época moderna, nos encontramos el caso de Inglaterra. En Inglaterra se desarrolló esta figura del habeas corpus. Y esta figura es ya un antecedente, por decirlo así, mucho más cercano, mucho más propio, ¿no? De lo que hoy es el juicio de amparo. Y pues era un procedimiento también, ¿no? Que para la defensa de verdad, insisto, ¿no? Todos estos antecedentes, incluso hasta los primeros antecedentes en México, los internos, tanto lejanos e inmediatos, pues tienen que ver con esta idea de la defensa de las libertades. Y habría que entender también que ese tema de las libertades, pues es una de las primeras garantías o los primeros derechos que se reconocen en el desarrollo histórico de los derechos humanos. Entonces, a la par, pues está esta institución que defendía, ¿no? Procesalmente, que garantizaba justamente el reconocimiento de estos derechos. Eh, es esta figura que nace en Inglaterra. Luego se traslada a Estados Unidos tras el proceso de migración de las colonias en esta región del norte de América con el Common Law y es el habeas corpus, ¿no? También en esos términos. Y bueno, esto también ocurre ya a finales del siglo XVIII. Posterior al antecedente de Estados Unidos que se adopta el habeas corpus está, digamos, cronológicamente el caso de Francia.
Y ahí tenemos que después de la Revolución Francesa se adoptó y se firmó este documento que es la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y este es un instrumento jurídico pues que viene a revolucionar prácticamente el derecho, las instituciones, el Estado y de manera particular pues el tema de los derechos humanos y la defensa de las garantías. En este documento se reconocen cuatro grandes garantías, que digamos que es el antecedente de este apartado que hoy tenemos en nuestra Constitución que tiene que ver con las garantías individuales, hoy derechos humanos, pero de ahí parte prácticamente esas raíces. Posterior a este documento y que bueno, que inspiró al propio movimiento de independencia de las colonias, como fue el caso de México, 10 20 años posteriores. Y bueno, yo lo clasifico también como un antecedente externo, las figuras que existieron aquí en el territorio nacional, pero en la Nueva España, ¿no? Es decir, antes de hablar del Estado mexicano, como un antecedente externo también está este modelo de protección, de tutela hacia las poblaciones indígenas. Y ahí había un instrumento que fue la recopilación de leyes de Indias de 1681, que es lo que se conoce como el derecho colonial, un derecho híbrido que recogía los usos y costumbres y las prácticas de las comunidades nativas, pero a la par con la adopción del propio derecho español. Entonces, ese es el derecho colonial. Había un recurso que era el recurso de apelación que también estaba al servicio de los indígenas para apelar justamente, para cuestionar las decisiones del virrey ante las audiencias. Entonces, a grandes rasgos, pues esos son los antecedentes externos. Ahora entramos a los internos, que significa ya en el naciente Estado mexicano. Y aquí habría que poner, digamos, como primer punto, conocer los precursores del juicio de amparo, ¿no? Quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de esta institución en México? Y bueno, la teoría reconoce pues a varios personajes, sin embargo, pues se ha hegemonizado, ¿no? Se ha visibilizado pues la figura de dos, ¿no? De dos personajes que son considerados los padres del juicio de amparo. El primero es Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá y el segundo es Mariano Otero Mestas, para entender justamente estos antecedentes internos. Les comentaba que los antecedentes internos yo los divido en los inmediatos, es decir, aquellos, ¿no? Que fueron forjando esa institución en el proceso de configuración del propio Estado mexicano, y luego los antecedentes directos, aquellos que ya tuvieron lugar, ¿no? Al reconocer en los instrumentos jurídicos. Y en estos pues, nos podemos remontar incluso a algunos otros, considerarlos, ¿no? Como la propia Constitución de Cádiz de 1812, que bueno, no es un instrumento que surge en este contexto, pero que estuvo vigente y que hay algunos elementos que habría que considerar desde ese instrumento, ¿no? Sin embargo, para limitarnos, digamos, a esta región o a esta jurisdicción, está el texto o la propuesta del general Morelos, que fueron los sentimientos de la nación de 1813, y hay una serie de elementos justamente con esa idea de reconocer libertades y derechos a la población, al pueblo, ¿no? Varios de esos instrumentos o esos elementos que contenía este documento histórico se consideraron en la Constitución de Apatzingán, que es considerada la primer constitución en México. Sin embargo, no tuvo vigencia y no se considera, por lo tanto, una constitución formal. Sin embargo, en esa constitución es importante considerarla, digamos, como parte de la historia, porque consagraba en uno de sus apartados derechos fundamentales de los individuos, es decir, esta parte dogmática que hoy conocemos de la Constitución y que reconoce particularmente derechos humanos o derechos fundamentales, o en aquel momento como derechos individuales o garantías individuales, ¿no? Posteriormente está la constitución, la primera constitución formal, que es la de 1824. Con esta, bueno, se adopta pues es, digamos, la carta de naturalización o de nacimiento del Estado mexicano, la forma de gobierno, la forma de Estado, la división de poderes. Sin embargo, este instrumento no reconoce un apartado o un capítulo sobre derechos fundamentales. Esa es una deuda, ¿no? Que hubo en ese momento. Y bueno, también habría que señalar, ¿no? Las debilidades los pocos candados, los pocos muros que se pensaron para ese momento para defender esa constitución del 24. Y eso explica justamente por qué casi 10 años o 10 años posteriores se impone el régimen centralista o conservador y pues queda sin vigencia esta constitución, se impone un nuevo régimen y este es el escenario particular, es decir, si queremos entender por qué surge el juicio de amparo, por qué estos personajes, Manuel Crescencio Rejón, Mariano Otero, piensan en esta figura, el escenario político, el escenario jurídico es justamente el régimen centralista de
1936, ¿no? Que se impone por más de 10 años. Y en ese escenario, por los abusos que se cometían en estas instituciones, ¿no? Que tenían el control prácticamente pues, del poder y de las constituciones o de estas leyes centralistas. Entonces, ese escenario político y jurídico, insisto, es lo que forja justamente a pensar en un modelo que defienda la Constitución en primer lugar, ¿no? Que defienda la legalidad de las actuaciones de los servidores públicos y en tercer lugar, pues que defienda los derechos y las libertades de los ciudadanos, de los gobernados. Entonces, a partir de ese escenario, dentro de pues esta que es considerado como golpe de Estado de 1836, desde Yucatán, esto habría que considerarlo y este ya es un antecedente directo del juicio de amparo. En Yucatán, Manuel Crescencio Rejón, como diputado, local plantea un proyecto a la Constitución de Yucatán en 1840 para que se reconozca esta figura del amparo, para que se reconozca como un medio protector y controlador de la Constitución a través del Poder Judicial, para que no se vulneren las garantías individuales. Finalmente, ese proyecto se aprobó en la reforma a esa Constitución yucateca de 1841 y ahí nace el amparo. Por eso es un antecedente directo. Ahí nace el término amparo. Eh, Posteriormente se federaliza a partir de la propuesta de Mariano Otero. Mariano Otero formuló un voto particular en 1842 y ese voto particular se consideró en el Acta de Reformas de 1847 y con eso que, bueno, ese documento lo que hace es restaurar la vigencia de la Constitución Federal de 1824 y terminar con el régimen centralista que se había impuesto en 1836 y con en esa acta pues se federaliza el juicio de amparo. Esa es, digamos, la importancia de estos dos personajes, pero además, a partir de ese voto particular y de esa adopción en el Acta de Reformas del 47, se lleva ese proyecto a la Constitución del 57 y es la primera Constitución federal de las tres que ha tenido nuestro país, en donde se reconoce por primera vez en el régimen constitucional el juicio de amparo en el artículo 102 y ahí se establecieron sus principios, ¿no? Que hoy, los básicos que hoy rigen esta institución. Entonces, digamos que ese es el antecedente directo particular. De ahí tenemos otra serie de antecedentes que han caminado en este proceso de evolución. Por ejemplo, la primera ley de amparo, que fue de 1861, luego la Constitución del 17, que es la reforma de la Constitución del 57, y se reconoce en el artículo 103, 107 la figura del juicio de amparo, ¿no? Que son los mismos artículos que hoy están vigentes. En el periodo de Lázaro Cárdenas, 1936, hubo una segunda ley de amparo y finalmente, en 2013, esta reforma del 2013 es sumamente interesante porque deriva de dos reformas constitucionales previas de junio de 2011. El 6 de junio se aprobó una reforma al Poder Judicial y al propio en materia de juicio de amparo, pero fue constitucional y el días después, el 11 de junio, se aprobó la reforma en materia de derechos humanos. Entonces, esas reformas constitucionales de 2011 llevaron a plantear la nueva ley de amparo que finalmente se aprobó en abril de 2013. Y ahí hay una serie de instituciones que transforman justamente y que revolucionan o siguen revolucionando esta institución, que insisto, pues está al servicio de los gobernados vía judicial para poder contravertir violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos. Entonces, en términos muy generales, esto es lo que yo les quería compartir y pues les agradezco su atención. Al final, comparto ahí una bibliografía básica que puede ser consultada, por ejemplo, la primera sentencia de amparo que fue de 1848, un año después de que se federalizó el juicio de amparo, hay una primera sentencia y ese es un dato pues también histórico que habría que considerarlo. De mi parte, muchísimas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.